televidentes y hermanos de la Iglesia Cuadrangular El Shaddai, en cada uno de los corregimientos o veredas donde tenemos a nuestros queridos hermanos, allí en Puerto Samaria, Gustavo Mondragón y su esposa, que sabemos que nos están viendo, que nos verán, todavía no se han conectado, y allí en la hermosa ciudad de Tuluá, cada uno de los que de alguna región del país se sintoniza. Dios le diga, Dios obre misericordia con cada uno de ustedes. Bueno, a las 4:45 de esta tarde hubo un temblor que se sintió muy fuerte en la ciudad de Armenia. Yo no lo sentí, algunas personas sí lo experimentaron. Fue de 5.5, el epicentro fue el Chocó, pero fue realmente muy superficial. A pesar de que no podemos ser pesimistas, tenemos que ser realistas. Tenemos que orarle al Dios del cielo para que esto se minimice, para que este cumplimiento de la palabra sea sin tragedias, sin desgracias, sin pérdidas de vidas humanas, pero está profetizado en la palabra de Dios. Y yo creo entender una cosa: cuando algo está profetizado en la palabra, recuerde, mi amable oyente, que había un propósito en el corazón de Dios, pero hay un propósito que es el único que hará que una decisión de Dios cambie. El propósito ineludible en el corazón de Dios es la salvación de los seres humanos, de hombres y mujeres. Y Él envió al profeta Jonás con un mensaje determinante, radical. El profeta decía: Nínive será destruida. Pero esa palabra del profeta, por misericordia del Dios del cielo, llegó a todos los estratos, llegó a los lugares de esclavitud, a la gente del campo, a la gente en ese tiempo, propietarios de haciendas, de vidas, y llegó a la casa del rey. Y la Biblia dice que el rey y todos sus grandes, la reina, y todos creyeron a la palabra de Dios y se arrepintieron de sus pecados, clamaron, proclamaron ayuno, buscaron a Dios, y Dios cambió el veredicto, envió salvación y vida. Aunque esté profetizado que hay terremotos, yo invito a mis hermanos en la fe a que no nos limitemos a decir eso está profetizado y tiene que cumplir. Claro que sí. Pero si nosotros oramos a Dios, si mucha gente escucha el mensaje del Evangelio y ora y se arrepiente de sus pecados y cambia, estoy seguro que lo que más le importa a Dios es la salvación de las almas. Y vendrá un tiempo, aunque digan que es el último tiempo y que viene el cataclismo, y tantas maneras de argumentar de la gente. Pero mi amable oyente, mi hermano en la fe, que usted se haga firme en su convicción de la salvación que hay en Cristo. Que se haga firme en su convicción de que el mensaje del Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que oro para que Dios nos haga firmes, convencidos y convincentes de la verdad del Evangelio para toda la gente. En esta tarde quiero orar por María Camila Ríos Reynosa. Se encuentra en el Hospital San Juan de Dios, afectada, parece, por una especie de intoxicación. Y creemos que el Dios del cielo obrará en su cuerpo. Quiero orar por la familia de Yané Ángel Cerón,
especialmente por Pompilio Ángel, que Dios traiga paz, descanso para él y para esta familia, que Dios traiga bendición especial sobre Gustavo Mondragón allí en Puerto Samaria, su querida esposa, nuestra querida hermana Isabel Rojas, María Isabel Rojas, a quien saludamos, una cordial bendición, un saludo cariñoso y un Dios le bendiga, mi hermano. Bueno, y por usted, cualquiera sea su petición, su necesidad, su urgencia, que el Dios del cielo le bendiga en esta tarde. Soberano Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora preciosa invocamos tu presencia, invocamos tu nombre para pedir, Señor, que en medio de las amenazas y aún de la certeza de la parte científica y de los creyentes en cuanto a la época de terremotos, de angustia y de dificultad, oramos a Dios que tú toques el corazón de los que creemos y que nosotros podamos creer que tenemos dos caminos, Señor. Uno es orar a ti, Señor, Dios de gracia y de misericordia. No permitas que ocurran desgracias, que venga mortandad, que venga tragedia, aún para las personas que tienen su lugar de vivienda y se sienten amenazados, que se vaya esa angustia, esa depresión, ese temor, que tú hagas firme la tierra, pero permítenos, Señor, también hablar con convicción y que muchas personas puedan tener la reacción que tuvo el rey de Nínive y los grandes y los pobres, los ricos y los poderosos y también los humildes allí en Nínive, que pueda haber arrepentimiento, porque yo sé, Señor, que lo que te interesa no es asustar al hombre ni castigarlo, te interesa, te mueve el deseo de salvar al hombre, y lo demostraste, Señor, haciendo lo que dice tu palabra. Ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero tú fuiste al extremo, siendo todos nosotros, aun los que profesamos el cristianismo hoy, enemigos irreconciliables de Dios, diste tu vida por nosotros, para que todo el que pueda creer en el Señor Jesucristo sea salvo. Siendo enemigos, nos reconciliaste contigo mismo por tu sangre preciosa, por tu obra en la cruz del Calvario. Ruego, soberano Señor, que obres de manera poderosa y especial, que bendigas de manera grande a la nación colombiana, a la gente querida de la ciudad de Armenia, del eje cafetero, a las ciudades y a las naciones donde se escuche esta palabra, que tú bendiga a la gente con una unción de convicción. Espíritu Santo, que venga esa oportunidad de arrepentimiento y de perdón para las gentes. Señor, oro que extiendas tu mano de gracia sobre María Camila Ríos Reynosa y que tu mano poderosa haga que su sistema inmune se reactive y que cese esa intoxicación, esa especie de alergia, que haya una recuperación sobrenatural, maravillosa, gloriosa en el cuerpo de esta joven, y tu mano poderosa se engrandezca sobre ella. Señor, oramos por la familia
de Janet Ángel Cerón y por Pompilio Ángel, Señor, trae para esta familia paz, reposo, salud y vida en abundancia. Que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde esta familia y que tú obres de una manera especial en cada uno de ellos. Oramos por Gustavo Mondragón y por todas las personitas que están allí, por María Isabel Rojas, por Cristina Ríos, por Nelly Ríos, Señor, que todas las dolencias que se quieren apoderar de sus cuerpos sean reprendidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque tu palabra, Señor, dice que llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Por esa palabra, Señor de la gloria, envío sanidad para estas personas que he mencionado, pero para cualquier persona que tenga un dolor, una enfermedad, que tenga una amenaza contra su paz, contra su vida, pido que la mano poderosa de Dios obre en misericordia y trae, Señor, sanidad para el enfermo, trae provisión para el que tiene dificultad y escasez, trae la provisión para los hogares donde hay problema y dificultad. Oramos por Tulia Alférez y su familia. Pedimos, Señor, que esa circunstancia que se nos dio de que alguna parte de su casa ha sufrido deterioro, que sea la provisión tuya, la bendición tuya, que su hijo tenga la provisión para ejecutar un arreglo, una restauración de su casa. Que venga tu provisión a mi hermana, Señor, y que venga tu bendición sobre su familia y toda persona que esté pasando por crisis económica. Tú eres el Dios que provee, que da alimento a las aves del campo, que da alimento a las fieras en el monte. Tú eres el Dios que provee para los hombres y mujeres creados a tu imagen y semejanza. Trae provisión a cada persona. Bendice las empresas, los negocios, cada empresa que se ha iniciado en tu nombre, cada empresa en la cual ahora es invocado tu nombre. Señor, ellos no necesitan ninguna clase de secretos, de invocaciones, más que invocar tu bendición, y envío tu bendición sobre todo negocio, sobre toda pequeña empresa, sobre toda gran empresa, y donde quiera que la gente confía en ti, abre los cielos, Señor, y envía tu bendición. Y Dios, glorifícate en los que están buscando un trabajo, abre las puertas de los negocios, de las empresas, dale habilidad, destreza a los adultos, a los jóvenes, a las personas que empiezan su vida laboral. Dales habilidad y destreza y que sean insuperablemente eficientes. Que te honren con lo que hacen. Tú eres el Dios que da la vida, el aliento y todas las cosas. Gracias por bendecirnos. Gracias por ayudarnos. A ti, Señor, sea todo el honor y sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Te bendecimos, Señor, y te damos todo honor y toda gloria, porque grande eres tú y grande es tu nombre, Señor, de toda la gloria. Bendecimos tu nombre por siempre y para siempre.
Aleluya. Ahora, Señor, queremos tomar una lectura para nuestra bendición en este programa Biblia Abierta. Queremos bendecirnos con tu palabra, porque cada vez que hacemos honor al título de este programa, que abrimos la palabra tuya, está tu bendición, está tu dirección para nosotros. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero compartir una historia que me parece fascinante. Es un hombre que tiene tal vez muchas luchas, tal vez como la vida de todos nosotros, también tiene muchos logros, ha tenido muchas circunstancias buenas, pero tiene muchas dificultades. Pero este hombre tiene la mayor de las bendiciones. Y es que alguien le ha hablado del Evangelio. Muy posiblemente este hombre ha conocido al Señor Jesucristo. Y a pesar de ello, lo visita la dificultad. Y quiero que tú mires la forma en que este hombre reacciona. Nuestra historia está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4. Evangelio de San Juan, el capítulo 4. Y dice el versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Interesante, porque el primer impacto o la primera intención de este hombre es la natural, la humana. ¿Qué quería él? Señor, venga rápido, venga pronto, necesito que venga y toque a mi hijo y lo sane. Si usted no viene pronto, le decía el hombre en otras palabras, mi hijo va a morir. Y en este texto bíblico nosotros tenemos uno de los principios que nos compartía nuestra querida pastora en la mañana en la sede del barrio Providencia. Ella dice que estuvo orando, pidiendo a Dios que le diera fe.
que aumentara, que le permitiera creer. Y dice que sencillamente Dios le dijo: abre mi palabra, abre mi palabra. Mire, estamos en el tiempo en que todos nosotros queremos cambiar la reacción de nuestro espíritu. Mientras la Biblia dice: todo es posible para el que cree. Mientras la Biblia asegura que sin fe es imposible creerle a Dios. Mientras la Biblia dice: bienaventurados los que sin ver creyeron. Estamos en el tiempo en que el enemigo de nuestras almas no está luchando para que nosotros no creamos. Él quiere que creamos en Dios, pero no que le creamos a Dios. Que creamos en Dios, pero que le creamos a Dios cuando demos la vuelta. Y alguien dijo, como una locomotora que tiene el motor adelante y jala los vagones, la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que recompensa a los que le buscan. Pero queremos poner los vagones adelante de la locomotora y decir: si vemos, vamos a creer. Eso es lo que dice Jesús. En otras palabras, Jesús dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y a este hombre parecía un desplante. Nuestra pastora decía esta mañana que los actos de fe no son cosa del pasado. Los actos de fe siguen vigentes para la gente de fe. Sea usted un hombre o una mujer de fe, entonces habrá actos de fe que sencillamente lo describe la Escritura. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, nos decía nuestra querida pastora, Dios dice: yo lo digo, si ustedes lo creen, yo lo hago. Dios dice: yo lo digo, si ustedes lo creen, yo lo hago. Entonces, no es un desplante. El padre le estaba diciendo a este noble, este oficial del rey, que tenía una vida normal, de éxitos, de triunfos, pero tenía esa circunstancia difícil. Su hijo estaba enfermo y parece que era tan grave, tan fuerte la enfermedad, que estaba en peligro de muerte. Entonces Jesús solamente le dijo: ve, tu hijo vive. Jesús le dio una palabra. Qué sencillo lo muestra la palabra de Dios. Dice: el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces yo me puedo imaginar que él no se fue, diríamos en nuestra querida Colombia, hablando entre los dientes, haciendo mala cara, murmurando, sino se fue convencido de que esa palabra que Jesús le había dicho, él la iba a cumplir. Tu hijo vive. Vete, que tu hijo vive. Mi amado, mi amada, en las circunstancias difíciles que usted toma, usted tiene todavía la capacidad, la bendición de asistir a la iglesia y recibir una palabra
dijo alguien, y cazarla, tomarla y decir, esa palabra es de Dios para mí. Yo la tomo porque Él la está diciendo. Yo la creo y sé que Él lo va a hacer. Este hombre parece que se fue y no era cosa ni siquiera como estamos nosotros, de ir camino de 2 horas, media hora. Bueno, cuando van nuestros hermanos a Tuluá, ahora que no hay paso por ese puente que se derrumbó, creo que está un poquito más cerca por Barragán, 3 horas y media. Era más, porque dice que cuando él llegó a su casa y encontró que su hijo estaba bendecido, estaba sano, él preguntó a qué hora comenzó a estar mejor, y le dijeron ayer a las 7. No dice claramente la Biblia si era noche o día. Extrañamente en este texto no lo dice, pero da la impresión que por lo menos había pasado por lo menos unas 12 o más horas. Y este hombre dice, entendió que su hijo empezó a mejorar cuando el Señor le dijo, tu hijo vive. Pero yo creo, mi amable oyente, que Dios y usted me permiten decir, no solamente fue cuando el Señor lo dijo, fue cuando Él lo creyó en su corazón. La fe en nuestro corazón activa el poder de la palabra. Escuchamos que un querido pastor de la zona 4 de la iglesia cuadrangular, pastor en Puerto Leguízamo, sufrió un accidente. Miguel varón, él, sus hijas tuvieron un accidente automovilístico, creo, y está pasando un momento crítico. Pero en medio de la crisis oímos que no hay una fractura grave, no hay un problema de hematoma en su cráneo hasta ahora. Hay un accidente, pero hay una mano poderosa guardándolo. Y si usted y yo oramos, esa mano poderosa será, excúseme por decirlo así, activada por el poder en la palabra. Al fin y al cabo, Él dijo, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Si 2 o 3 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa, lo que pidan les será hecho. ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu circunstancia, tu problema? Eso que mueve tu corazón, que a veces hace patinar tu fe, que a veces hace que, a diferencia de este hombre, tú digas, Dios no me contestó. Y si tengas el ceño fruncido, tengas la incomodidad, y cuando actúas así ves que parece que Dios hiciera oídos sordos. No es que Dios hace oídos sordos, es que la impaciencia, es que la angustia, la desesperación, cuando no se enfoca en la palabra y en creerle a Dios, dará a luz la duda, y la duda traerá el pesimismo y traerá la incredulidad. Así que te invito a retroceder los pasos que hayas dado. Desanda los pasos de la duda,
del temor. Rechaza la incredulidad. Mira las circunstancias, pero abre la Biblia y lee las promesas de Dios. Lee lo que Él te asegura y dile: Dios, tomo esta palabra hoy para mí. Y hoy algunos dicen que no lo hagamos, pero dilo hoy: yo tomo esta palabra, la creo, y como lo quieras hacer, no es a Dios que le reclamamos, es en la esfera espiritual que decimos en primer lugar: yo creo esta palabra y tomo esta promesa y creo y reclamo esta bendición para mí, la poseo, aunque mis ojos no lo están viendo, pero el Dios del cielo lo está diciendo. La Biblia dice: este hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y él se asombró cuando llegó a su casa, y aún antes de haber llegado le dijeron: su hijo está bien. Y él preguntó: ¿a qué hora comenzó a estar mejor? A las 7. Y él dijo: fue la hora en que Jesús me dio la palabra y yo la creí. Te invito a orar. Soberano Señor, en esta tarde preciosa, yo reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, perdóname, límpiame de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Ahora, Señor, tomo tu palabra para creer que tu mano de misericordia y de poder guarda la vida del pastor Miguel Barón, guarda la integridad de sus hijas. Y digo, Señor, que tú obrarás en una forma milagrosa para que esas lecciones que han afectado su rostro se minimicen, sean fáciles, que la destreza de los cirujanos sea guiada por ti y que aún tú obres milagros creativos. Oro por mis hermanos que están pasando un momento crítico. Y Señor, digo que ellos pueden tomar ahora tu palabra que asegura todo lo que pedimos creyendo en tu nombre, tú lo harás. Y tú dices: pedid para que vuestro gozo sea completado. Me uno al clamor, me uno al ruego, me uno a la convicción de fe. Y me uno sobre todo a esa persona que dice: Señor, tomo esta palabra. Creo que llevaste sobre tu propio cuerpo todos mis dolores y todas mis enfermedades. Que el castigo de mi paz fue sobre ti y por tu llaga yo he sido sanado. Tomo tu palabra que dice: pídeme y te daré. Pídeme y te daré. Aún llegas a decir: te daré por heredad a las naciones. Pido, Señor, por ese negocio, por esa empresa, pido por esa familia, que tu bendición sobrenatural se engrandezca sobre cada hogar, sobre cada familia, y que tú bendigas cada persona en esta tarde y tu nombre sea exaltado. A ti sea el honor, a ti sea la gloria, Dios de verdad, Dios de misericordia, que cumple su palabra. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, muy agradecidos con el Señor. Esperamos esta noche sea una noche de bendición, de gracia. Y ahora que el Espíritu Santo nos guíe las preguntas que son importantes para cada personita que las hace.
que son relevantes, que son necesarias, pedimos al Espíritu Santo que nos dé una respuesta por su palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches para todos. La pregunta es la siguiente: ¿es necesario levantar la voz tan fuerte o gritar en un momento de liberación? ¿Es necesario levantar la voz o gritar fuerte en un momento de liberación? Pudiésemos decir que ningún extremo es bueno. En realidad, el poder de Dios no está en el tono de voz. El poder de Dios está en el corazón. Pero recuerde que la Biblia misma dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona que tiene convicción de fe, y estamos hablando específicamente de demonios, nunca actuará en forma de ruego para echar fuera los demonios. ¿Me escuchó? Jesús de Nazaret, en San Marcos capítulo 5, que es un pasaje muy especial, nos dice que cuando ese hombre, en su estado natural, es decir, la persona poseída tiene episodios de lucidez y momentos de posesión y de manifestación diabólica. Tremendo tener que discernir eso. Pero cuando Jesús vio que este hombre en su momento de lucidez corrió hacia él, Jesús conoció la legión de demonios que había en él y le ordenaba. No hay un consenso entre los creyentes si lo hacía en voz audible, fuerte, o lo hacía en una voz muy pausada, pero sin ninguna duda. Él, dice la Biblia, les decía, salgan de él. Entonces se manifestaron los demonios. Y él tuvo el discernimiento de que no era el hombre, sino eran los demonios. Pero recuerde que allí él tuvo la oportunidad de enseñarnos. Es una de las pocas veces en que la Biblia muestra que Jesús dialogó con los demonios. ¿Recuerda el diálogo? Se lo voy a recordar y usted lo busca. San Marcos capítulo 5. Los demonios le rogaron a Jesús. Jesús le preguntó el nombre y ellos dijeron, Legión nos llamamos porque somos muchos. Pero le rogaron a Jesús que los dejara entrar. Siempre hago la aclaración por los sabios que corrigen la Biblia y dicen que una reunión de cerdos no es un acto, sino una piara. Pues en nuestra modernidad, pero en la Biblia está escrito un acto y me voy por lo que dice la Biblia. Entonces, aunque sea un error gramatical, la Biblia dice que le pidieron permiso y entonces el Señor les concedió el permiso y el diálogo con los demonios salió en perjuicio. Despeñaron esos actos de cerdos, esos cerdos, más de 2000 cerdos dice la Biblia, sembraron en el corazón de la gente que Jesús los iba a arruinar y vinieron y le rogaron a Jesús que se fuera. Entonces yo no creo que mi punto sea si hay que gritar o no, porque si me voy a una, excúseme, decencia de léxico, entonces digo, no hay que gritar, hay que ser muy decente para echar a los demonios. Yo creo que hay que hacer lo que hacía Jesús, hay que hablar y no es tan radical en voz baja
o en voz muy fuerte, hay que hablar primero con autoridad y luego con propiedad. Hablar con autoridad es con la certeza de que Dios nos está dando la autoridad que ellos van a tratar de desatender. Pero depende con la propiedad con que usted hable, ellos tendrán que someterse a la autoridad y al nombre de Jesús. Propiedad que solamente da la certeza, la unción del Espíritu Santo. Por otra parte, quiero mostrarle en Hechos capítulo 8 una particularidad que tenemos que tener en cuenta todos los que tenemos esta convicción de fe, basada en muchos textos de la Biblia, en Mateo capítulo 10, en Lucas capítulo 10, en San Marcos capítulo 16. ¿Lo recuerda? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y muchas otras cosas más. Pero quiero leer una historia interesante y fascinante en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Hechos capítulo 8 nos habla de un evangelista llamado Felipe siendo usado por Dios en Samaria. Y mire lo que dice, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo. Se recalca entonces que Felipe no podía estar hablando en una forma pausada, porque él estaba hablando a muchas personas, tanto que después la Biblia dice que había una multitud que creyó y fueron bautizados. Entonces, una cosa es yo dar un consejo y tener una persona en toda la tranquilidad y poder atar ese espíritu inmundo. Desde luego tendré que hablar con autoridad y propiedad. A yo hablar en una congregación o en una reunión de 10 o de 20 personas, no sé, o en una celebración de multitudes. Entonces, me imagino que Felipe tenía que levantar la voz y predicar a Jesús y predicar a un Cristo que tiene poder, y luego hacer lo que llamamos nosotros ministración, sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Pero mire el versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Lo que me muestra la palabra es que el que es enemigo de escandalizar, pero es el enemigo de hacer creer que el escándalo lo causamos nosotros, es el que hace el escándalo, los demonios. Y yo creo que es mejor que un predicador alce la voz y no que alcen la voz los demonios. Entonces Jesús nos enseña que no dejaba hablar los demonios. La Biblia lo dice. Él no los dejaba hablar, los ataba. Entonces no los ataba aquí en voz baja, los ataba con autoridad y propiedad. Así que yo no me preocupo tanto si el predicador grita. Me preocupa es que los demonios hagan el araraco, hagan el escándalo. Y me preocupa si el predicador solo grita y no hay los resultados. Pero si es una persona que habla con la propiedad, no nos preocupemos
por el volumen de voz, miremos la circunstancia. Yo creo que más de 5 o 6 personas ameritan que yo pueda y deba hablar en un tono de voz adecuado para mostrar que tengo autoridad y propiedad, que eso defina su concepto de si es bueno o es malo. Creo que un predicador que le ruegue a los demonios que por favor salgan, no habla con propiedad, no habla con autoridad. Espero que Dios le dé discernimiento y que pueda tomar en la Escritura estos pocos ejemplos, pero hay muchos más. Coja los textos donde Jesús echaba fuera a los demonios. Mire cómo los enemigos de Jesús observaban, cómo la gente podía ver cómo lo hacían los apóstoles, porque seguramente en el tiempo en que no había micrófonos, ellos hacían oír su voz por encima de grupos hasta de 3,000 personas. Que Dios te bendiga. La segunda pregunta dice: ¿cómo hacer para permanecer en la vida cristiana? ¿Cómo hacer para permanecer en la vida cristiana? Un texto de la Biblia dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si la Biblia dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga, entonces creo que el principio de permanecer en la vida espiritual es determinar permanecer en la vida espiritual. Y vamos a mirar entonces el texto en 1 Corintios capítulo 10. Dice el versículo 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y hay un principio de permanecer. Aquí está uno de ellos: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El conocimiento de la Biblia nos permite entender que Dios no se deleita en tentarnos, porque el escritor del libro de Santiago dice: Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Pero ¿qué dice la Escritura? Cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que nosotros, si queremos estar firmes, tenemos que saber que tenemos que vencernos a nosotros mismos. Tenemos que dominar el yo. Hacer eco de esa palabra que dijo Jesús: si alguno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la hallará. Entonces tenemos que prepararnos para ser tentados y seducidos por nuestras propias pasiones, pensamientos, debilidades. La promesa de Dios es: no voy a dejar que sean tentados de una tentación que no sea humana. O sea, así el diablo quiera, no podrá imponer una tentación especial sobre nosotros. Cosa diferente cuando usted ha cedido el terreno y entonces hasta ha permitido el fracaso. La Biblia dice que la tentación
una vez que se consuma, que se da libertad a la tentación, da a luz el pecado y el pecado produce la muerte. Entonces, usted y yo tenemos que prepararnos para vencer nuestras propias debilidades. Número 1, Dios dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. No dejará que venga sobre nosotros una tentación que no sea humana. ¿Cómo? Porque usted y yo hemos determinado estar firmes. Luego dice que no solamente nos dará esa bendición, sino que dice que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Complemento de este pasaje está en 2 de Corintios, el capítulo 10. 2 de Corintios, el capítulo 10. Interesante. Versículo 3. Cuando dice de la carne, es la fuente de las concupiscencias o las pasiones, si usted lo quiere llamar así, o los desalientos o los anhelos desenfocados. Entonces dice, pues aunque andamos en la carne, por eso tenemos que saber que la carne la tenemos todos nosotros. Y es imposible deshacernos de ella, pero la podemos vencer. Le invito, lo hicimos en nuestra sede popular, a leer Gálatas capítulo 5, Romanos capítulo 8, los cristianos lectores de la palabra lo saben. Solamente dando lugar al Espíritu Santo es que se domina la carne, y son dos fuerzas que se oponen: la carne con sus pasiones y deseos, y el Espíritu Santo con la palabra de Dios, con la gracia de Dios, con el poder de Dios. Entonces ya tenemos una segunda fuente. Dice, andamos en la carne, pero no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Una breve reflexión. La Biblia habla de destrucción de fortalezas. Y alguien dijo que las fortalezas son esos pensamientos determinados que llenan el alma, que llenan el corazón con estas posiciones. Yo soy así. Yo soy así. Yo no me voy a dejar de nadie. Si otros lo hacen, ¿por qué no yo? Entonces, estas fortalezas se pueden derribar, pero hay que derribar sus argumentos y la altivez mediante el conocimiento de Dios, o sea, mediante la meditación de la palabra. ¿Recuerda esa simpleza que hemos aprendido? Se dice que la palabra de Dios es para oírla, para memorizarla, para leerla, meditarla y obedecerla.
Y dicen que la única forma de tenerla bien firme es cuando yo, después de meditarla, la obedezco. El fracaso de muchos cristianos es que sencillamente la leen y muy pocas veces la oyen. No la meditan, no la retienen y no la obedecen. Pero es a través del conocimiento de Dios que usted y yo podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El cristiano tiene que aprender a dominar sus pensamientos. Una ilustración viejísima que usaban los predicadores de antaño es: los pensamientos son como los pajaritos. Usted no puede impedir que vuelen por los aires, pero sí puede impedir que se depositen en su cabeza. Hay muchas personas que vienen los pensamientos y los permiten y se deleitan en ellos y olvidan la palabra. Pero la Biblia dice, ustedes tienen que llevar, esto lo está diciendo a los de nuestro versículo anterior, a los que piensan, estar firmes. Entonces tiene que aprender a llevar cautivos sus pensamientos a la obediencia a Cristo. Y a medida que usted se hace diestro, hábil en detectar los pensamientos que no vienen de Dios sino de su propia carne, entonces dice que debe de estar pronto, no descuidarse y decir ya lo domino, ya lo tengo, sino estar pronto para castigar toda desobediencia. Así que cada día su aspiración es ser un hombre, ser una mujer que tiene un ideal. Mi ideal, admiro a cualquiera de los apóstoles, son admirables todos. Hay unos que admiran más al apóstol Pablo, otros admiran más al apóstol Pedro porque tuvo la gallardía de volverse a reconciliar con el Señor y tuvo la gallardía de predicar el primer sermón. El primer hombre que predicó un sermón pleno después de Jesucristo a las multitudes fue el apóstol Pedro. Otros admiran al que leímos hace poco, a Felipe, pero en el tiempo moderno admiramos a tan excelentes pastores, pero nuestro modelo es el Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo dice que nuestra aspiración es llegar a la estatura de la plenitud de un varón conforme a Jesucristo, una mujer como Jesucristo. Así que yo le animo a que usted se fortalezca en la fe y que tome esta decisión no como algo que va a pasar porque sí, sino algo intencional. Y quiero decirle con todo respeto, hay tres personas interesadas en que usted permanezca. Se necesitan las tres. El Espíritu Santo, que a través de la palabra, a través de tocar su corazón, de tocar su vida, le ayudará a ser firme. La preciosa iglesia del Señor Jesucristo, donde cada predicador, el pastor, los servidores, los pastores auxiliares, cualquiera que abra la Biblia, entonces usted permita que esa palabra de Dios penetre su vida, porque el fin de todo discurso es: teme a Dios, haz lo correcto. Pero ninguno de esos dos
Ni la iglesia ni el Espíritu Santo tendrá éxito si el tercer personaje, que es usted, no está en el interés. La persona que hace esta pregunta, espero que me entienda, nunca fracasará usted si está determinado, determinada a estar firme. Si aprende a dominar los pensamientos y sabe que las tentaciones estarán siempre fluyendo, pero siempre habrá una palabra, siempre habrá una cobertura del Espíritu Santo que lo sacará en victoria y en triunfo. Te invito a orar. Soberano Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque la vida cristiana, sí es verdad, es difícil, pero todos sabemos que es más difícil vivir sin ti. Gracias por la fe, gracias por la palabra, gracias por la iglesia, Señor. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a tener esa determinación. Que cada uno de mis amables oyentes, de mis hermanos en la fe, puedan determinarse como esta personita que hizo la pregunta, a estar firme, a no caer, a aferrarse de ti, a no soltarse de ti, porque estoy seguro que tú nunca nos soltarás. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, un abrazo. Les espero el día de mañana, mediante Dios, en su programa La Hora de Poder. Suldemaida Radio 106.9, 5 a 6 de la mañana. Dios les bendiga. Un abrazo.